Para este experimento lo que vamos a ocupar son los siguientes materiales, los cuales son un vaso para poder poner agua. Después vamos a ocupar una caja de maicena natural, no tiene que ser natural. Y después un recipiente para poder hacer la mezcla del experimento. Bueno, lo siguiente que vamos a ocupar va a ser también una tijera que se me olvidó mencionar. Pero bueno, ya teniendo todo esto en nuestra mesa de trabajo, vamos a ir con la maicena que lo vamos a abrir. Yo en este caso tengo dos para tener un poco más de fluido no newtoniano. Lo que vamos a hacer abrirlas y con mucho cuidado no romperlas, porque ya saben que si las rompen tendremos que comprar más y pues lo mejor es hacerlo lo más rápido posible. Entonces pues ya en su caso pueden tener una maicena o dos, como ustedes quieren. También depende de mucho de su bowl, de su topper donde lo quieran poner el fluido. Bueno, ya abiertas las dos maicenas, lo que vamos a hacer ahora es abrir el paquetito que viene adentro de la caja de maicena, lo cual ya nos da la sustancia. Y bueno, abrirla con una tijera, si tener mucho cuidado. Si son unos niños pequeños que quieren empezar ese experimento, recuerden pedirle siempre ayuda a un adulto, ya sea sus padres o alguien que los pueda ayudar para que no tengan alguna lesión. Bueno, ya abiertas y la maicenas, ahora lo vamos a poner en el topper y después de esto vamos a echar el agua. Como ven aquí voy a echar agua al recipiente que tengo, que es un vaso, y lo vamos a poner donde pusimos la maicena. Vamos a poner poca agua, vamos a ir poniendo poquita agua, mezclamos con las manos. Podemos mezclar con una mano o ya sea también con una espátula, con una cuchara. Yo en este caso lo estoy haciendo con las manos, pero igual lo pueden hacer con otra cosa. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner agua, mezclamos, vemos cómo va la sustancia. Si nos hace falta agua, por ejemplo en este caso me queda muy seca, le voy a agregar un poco más de agua y voy mezclando. No hay que agregar agua en medio, hay que agregar en todo el bowl. Entonces pues vamos a mezclando y hasta que nos quede la sustancia un poco líquida. Recuerden no echar mucha agua. Bueno, como ven, la mitad me quedó ya el fluido no newtoniano, que pues nos puede ver como que líquido. Y a la otra izquierda me quedó un poco duro, entonces lo que voy a hacer, voy a echarle un poquito más de agua y voy a seguir mezclando para tener la sustancia del lado derecho. Como ven ya me queda muy poco, es echarle, si les quedan así como a mí, solo tienen que echarle un poquito más de agua y mezclar. Pueden también combinarlo con la sustancia que está a la derecha, así combinan las dos y será más fácil. Como verán, ya está quedando el fluido. Pueden ver que se va haciendo líquido al momento de no hacer una fuerza. Pueden ver que yo lo estoy pegando y es muy duro, o sea, es como si fuera una superficie dura, pero en realidad cuando no hago ninguna fuerza se ve el líquido. Y es muy divertido, puedes jugar con él, puedes agarrar, por ejemplo aquí lo estoy agarrando con la mano, se ve que es duro y cuando ya dejo de hacer fuerza, se hace líquido y va cayendo al recipiente. Bueno, aquí van a ver cómo estoy haciendo fuerza con los dedos, estoy pegándole y se hace una superficie dura, pero al momento de no hacer fuerza y entrar, podemos ver cómo puedo entrar con facilidad. Y igual con el puño le pego, dejo de hacer fuerza y ve cómo más absorbe este líquido, este fluido. Y esto es por la fuerza y lo que estoy haciendo. Bueno, esto se explicará un poco más adelante en la teoría, pero ahorita miren cómo ha funcionado el experimento. Cuando al momento de meter el dedo no hago fuerza, se mete muy fácil, y al momento igual de sacarlo con fuerza se ve que no puedo sacarlo, pero ya dejando de hacer fuerza
es muy fácil sacarlo. Es como las arenas movedizas, si ponemos un ejemplo. Sabemos que al momento de querer salir de esas nos cuesta mucho, pero al relajarnos salimos con facilidad. Bueno, una vez que hemos hecho el experimento, lo pusimos a prueba y lo explicamos, es hora de lo rico, de lo que venimos de verdad a comprender. Ya que cualquiera puede hacer un experimento, pero no cualquiera lo puede comprender. Entonces vamos a empezar a explicar qué son los fluidos no newtonianos, a qué se debe ese nombre, por qué pasa esta sustancia y cuáles son sus aplicaciones. Pero para comprender los fluidos no newtonianos, primero hay que entender qué es un fluido, que es muy importante. Lo cual no es otra cosa que es una sustancia entre cuyas moléculas solo existe una fuerza de atracción muy débil. La estructura que forma la unión de sus moléculas resulta poco consistente. Por eso los fluidos pueden cambiar de forma sin que aparezcan fuerzas que tiendan a devolverlo a su forma original. Esto es muy importante, ya que es la principal diferencia entre un fluido y un sólido deformable, el cual no vuelve a su forma original. Por lo tanto, no importa la naturaleza química, sino el estado físico. ¿Qué es lo que define un fluido en realidad? Los gases y líquidos. Por ejemplo, son fluidos, por su naturaleza poseen ciertas características únicas entre las sustancias. Por ejemplo, todos los fluidos son compresibles, se pueden comprimir, también son infinitamente deformables, ya que las fuerzas que cohesionan sus moléculas son muy débiles y no recuerdan la forma, pero existe una propiedad única, que es la verdadera protagonista en ese tipo de fluidos: la viscosidad. Pero, ¿qué es la viscosidad? Esta es una propiedad de los flujos que se opone a que sean deformados tangencialmente, es decir, por sus fuerzas tangenciales a la posición del fluido. La viscosidad se debe principalmente a la fuerza de cohesión de las moléculas, que ya hemos dicho que era la floja. La viscosidad solo se pone de manifiesto con los fluidos en movimiento y se puede imaginar como si el fluido estuviera hecho de infinitas capas, una encima de otra. Es la resistencia que ejerce estas capas a moverse lo que conocemos como viscosidad, y gracias a la viscosidad los fluidos poseen características distintivas y únicas. Si la viscosidad fuera cero, estaríamos ante un fluido ideal, o un superfluido que no genera fricción, pero en este caso nos encontramos ante un superfluido, ni mucho menos. Bueno, ya he explicado qué son los fluidos y qué es la viscosidad, ahora sí vamos con lo interesante. ¿Qué son los fluidos no newtonianos? Como hemos explicado, un fluido no newtoniano es aquel cuya viscosidad varía con la temperatura y la tensión cortante que se le aplica. Por lo tanto, no tiene un valor de viscosidad definido y constante, y no se comportan como fluidos normalmente líquidos como los comunes. Su nombre proviene del hecho de que no cumple con la ley de Newton sobre la viscosidad. Entonces, muchos preguntarán, ¿cuál es la ley de Newton sobre la viscosidad? La ley de Newton sobre la viscosidad establece que la fuerza por unidad del área es proporcional a la disminuida de velocidad v con la distancia y. La constante de proporcionalidad se denomina viscosidad del fluido, y los fluidos newtonianos cumplen con la ley de viscosidad de Newton. Para rellenar un poco sobre esta ley, vamos a decir que cuando a un fluido se le aplica una fuerza o un esfuerzo cortante, el fluido presenta una resistencia al movimiento. Conforme continúa dicho esfuerzo, el fluido tiende a deformarse. Posteriormente fluye y su velocidad aumenta conforme aumenta el esfuerzo. La resistencia al movimiento relativo entre las capas adyacentes en el fluido es una de sus propiedades, la viscosidad. Entonces, como este fluido no aplica la ley, se le llama no newtoniano. Es por eso el nombre de no newtoniano. Si la aplicara, obviamente sería fluido newtoniano, pero como no aplica, la llamaremos no newtoniano. Precisamente a que esta ley considera que el líquido con una viscosidad constante, al contrario, ejercer presión o cambiar la temperatura, estos fluidos se parecen más a sólidos que a líquidos. Así, un fluido no newtoniano puede ser recogido con los dedos como si de un objeto sólido se tratase. Sin embargo, al dejar de ejercer esta presión se convierte de nuevo en un fluido líquido escurriéndose en las manos. Lo que ocurre es que la mezcla de fluido, lo que contiene, sea homogéneo o no, cambia la interacción que ejerce con otra sustancia de líquido en el momento en el que se aplica presión. Entonces vamos a ver qué pasa con los materiales
que se ocupan por este experimento casero, el cual hace con la harina de maíz de caza, por ejemplo. Lo que tenemos es una mezcla de almidón y fibras vegetales que interactúan entre sí, desplazando el agua y creando una malla dura. Pero al dejar de ejercer presión, las moléculas de agua vuelven a su sitio y el fluido alcanza de nuevo su textura líquida. Además de la harina de maíz, entre los líquidos no newtonianos comunes encontramos la pintura, el ketchup, las soluciones saturadas en azúcar, la gelatina o el barro, entre muchas otras. Bueno, una vez explicado qué son los fluidos no newtonianos, vamos a ver cuáles son sus aplicaciones y para qué nos sirven. Bueno, a día de hoy se investigan este tipo de fluidos para todo tipo de aplicaciones. Un ejemplo puede ser para la fabricación de chalecos antibalas. Estos fluidos son capaces de absorber la energía del impacto de un proyectil a alta velocidad, pero permanecen flexibles si no hay otro impacto. Otro de sus usos interesantes de este fluido es para reparar los baches mediante un fluido que cambiará su viscosidad y se volverá duro con la temperatura o con la tensión que ejercen los coches sobre el agujero. Otra variante muy útil de estos fluidos son los que consisten en utilizar propiedades especiales de estos fluidos en prendas de vestir protectoras, ya sean cascos, rodilleras, en los codos, etc. Estos protectores serán capaces de moverse dinámicamente y ser muy livianos al tiempo que endurecen en caso de recibir un golpe. Las aplicaciones en la investigación de estos fluidos está delimitada solo por el ingenio de los científicos con los que pueden trabajar con este fluido.